¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos. Nuevamente nos encontramos en el canal Nuevo Tiempo y una vez más para abrir la palabra de Dios y agradecerle a Dios por su palabra. Pero antes, oremos. Querido Señor, nuevamente tenemos el privilegio de abrir tu palabra y queremos que a través de estos pasajes que vamos a leer, tú nos ayudes a entender aquello que es tu mensaje para nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que hemos elegido para comenzar nuestra conversación en esta oportunidad está registrado en San Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Apreciados amigos, la intención de la meditación de esta mañana tiene que ver con algunos hechos que tratan de responder la pregunta que Jesús hiciera en esa ocasión. Jesús les preguntó a los discípulos y les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? La pregunta de Jesús es muy importante entenderla. ¿Cómo es posible que teniendo a Jesús de nuestro lado, que teniendo a Jesús en nuestra barca, nos olvidemos de Él? ¿Cómo puede pasar una cosa como esa? Vamos a leer al menos 4 pasajes que nos van a indicar las 4 razones que muchas veces hacen que nosotros también nos olvidemos de Jesús. Esto es importante entenderlo. Aquí tenemos la primera razón. Los discípulos habían recibido la orden de Jesús, quien les dice: pasemos al otro lado. Apreciado amigo, recuerda, cuando Jesús da la orden y dice: pasemos al otro lado pasaremos. Sí o sí, porque Jesús lo dijo. ¿Por qué entonces nos olvidamos de eso? ¿Qué aconteció en el camino que los hizo dudar a estos hombres que llegarían al otro lado? ¿Estaré hablando a una persona que duda de que llegará al otro lado cuando el Señor venga? ¿De que estará listo para que el Señor lo venga a buscar? ¿Qué había acontecido? Mientras se desarrollaba la navegación en esa pequeña barca, dice que Jesús, cansado de su diario vivir, se acostó y se quedó dormido en la barca. Mientras tanto, los discípulos continuaron la navegación, pero a poco andar se encontraron con una tempestad terrible. Y aquí está el punto. Y aquí está una de las primeras razones del por qué nos olvidamos de Jesús. ¿Cuál es? Nos concentramos en las tempestades de la vida. Nos concentramos en la ferocidad del viento, en la ferocidad de las olas. Nos concentramos en nuestras limitaciones. Y por supuesto que somos superados. Cuando tú te concentras en los problemas de la vida, en las tempestades de la vida, de hecho, ya te has olvidado de que Jesús está a su lado. Cuidado, no cometas ese error. Vamos a ir a otro pasaje que nos recuerda otro hecho que también hace que nos olvidemos de Jesús. Y está justamente en el capítulo 5, cuando dice que los discípulos llegaron al otro lado, tal como Jesús les había dicho.
Pero aconteció algo interesante. Bajaron de la barcaza, algunos se quedaron atrás y finalmente se adentraron en la tierra de Gadara. Y el texto dice que de pronto aparecieron, según sea el evangelista que leamos, 2 endemoniados gadarenos, feroces como ellos solos, dispuestos a hacer pedazos a quien molestara la situación o el lugar donde vivían. Imagínate la escena. Jesús sigue caminando. Los discípulos, cuando se concentran en la ferocidad de estos hombres, cada uno arranca y se va a la barcaza y dejan a Jesús de lado. Qué paradoja. Yo te pregunto, ¿dónde estaba la seguridad de ellos? ¿Lejos de Jesús o cerca de Jesús? Pero ellos se concentraron en los defectos de estos 2 hombres. El resultado, se alejaron de Jesús. ¿Cuál es la lección? Cuando tú te concentras en los defectos de los demás, en los defectos de tus seres queridos, en los defectos de tus amigos, ya te estás alejando de Jesús y ese no es un lugar apropiado para ti. La primera ocasión fue cuando tú te concentras en las tempestades de la vida, en los problemas de la vida. Ahora te concentras en los defectos de los demás. En ambos casos nos olvidamos y nos alejamos de Jesús. Pero hay algo más. En la Escritura aparece un momento cuando Jesús caminaba con sus discípulos de un lugar hacia cierta ciudad, Capernaum. Generalmente los viajes lo hacían juntos, conversando, intercambiando ideas. Pero lo que aconteció ese día fue algo muy especial. Algo hizo que los discípulos, a propósito, se quedaran atrás, mientras Jesús, con paso firme, seguía el viaje. ¿Por qué ellos, a propósito, se quedaron atrás? ¿Qué los inducía a tomar esa actitud? El texto dice que cuando Jesús llegó al lugar en que viajaban, los esperó. Y cuando los discípulos llegaron, les hizo una pregunta. ¿Qué disputabais en el camino mientras caminaban? ¿Qué había pasado? Los discípulos no habían resuelto un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Quién de ellos era el mayor? Y para discutir ese tema, a propósito, se alejaron de Jesús. Yo pregunto, ¿dónde y cuándo vas a resolver ese problema? ¿Cerca o lejos de Jesús? Dicho de otro modo, toda vez que tú te concentras en tus aptitudes, en tus méritos, toda vez que tú aspiras a ser el número 1, aspiras a ser el mayor, tenlo por seguro, necesitas o ya estás lejos de Jesús. Lejos de Jesús las diferencias se agrandan. Cerca de Jesús, como dice el relato, los discípulos se fueron quedando callados. No conviene alejarse de Jesús. O no conviene, mejor dicho, concentrarse en ser el primero, porque de hecho nos alejará de Jesús. Otro incidente se registra en el libro de San Lucas, el momento cuando, ¿recuerdas? Jesús visitó por primera vez el templo. Él tenía 12 años, así dice el texto. Y el texto relata el momento
Cuando José y María, que habían recibido el encargo de cuidar de Jesús, algo aconteció que ellos se alejaron de Jesús, a tal punto que cuando la fiesta terminó, José y María emprendieron el viaje y no se dieron cuenta que Jesús había quedado en el templo. Se alejaron de él. Y el texto dice que ese alejamiento les produjo mucho dolor, mucho sufrimiento, porque este pasaje es conocido cuando Jesús se extravió. En realidad, el que se extravió no fue Jesús, fueron los padres. Pero ¿qué hizo que esto llegara a ese punto de extraviarse de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué aconteció? Miren ustedes lo que dice el pasaje aquí en San Lucas, el capítulo 2. Dice el texto: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. La pregunta era, ¿qué hizo que Jesús y sus padres se separaran? El texto nos dice que así como todos los años José y María tenían la costumbre de ir a Jerusalén, también tenían la costumbre de, terminada la fiesta, irse a la casa. Miren lo que puede hacer cuando las cosas lo hacemos solo por costumbre. Nos olvidamos de lo más importante. Ellos acostumbraban a ir todos los años, pero esta vez se olvidaron que fueron con Jesús, o quizás no se olvidaron, porque el texto dice que ellos pensaban que Jesús estaba muy cerca. Apreciados amigos, la rutina de nuestro diario vivir muchas veces nos roba el privilegio de permanecer cerca de Jesús. Y tú sabes el dolor y la tristeza que produjo a los padres el estar lejos de Jesús. Yo puedo imaginar a María triste, acongojada, con sentimientos de culpa. ¿Cómo pude dejar de ver a mi hijo? ¿Cómo no pude cuidarlo? Y yo puedo imaginarme ese tiempo como una eternidad. 3 días, 3 noches sin poder dormir. ¿Y por qué? Por la fuerza de la costumbre, por la fuerza de la rutina. Nos olvidamos del privilegio de estar con Jesús. El último pasaje tiene que ver con otra experiencia, esta vez con un hombre llamado Pedro. Pedro era un asiduo seguidor de Jesús. Y el texto que voy a leer está en San Lucas capítulo 22, versículo 54, y dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Seguir a Jesús de lejos es como no seguirlo. Seguir a Jesús de lejos es meternos en problemas. Y tú sabes los problemas a los cuales se metió Pedro. Poquito después de esto, Pedro negó a Jesús 3 veces. Repasemos. La primera ocasión cuando nos alejamos de Jesús es cuando nos concentramos en las tempestades. A pesar de que Jesús dijo, pasemos al otro lado, ellos dudaron. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? La segunda razón es que cuando llegaron al otro lado, en Gadara, se concentraron en los defectos de los demás. Y otra vez se alejaron de Jesús. La tercera razón es cuando tú te concentras en tus méritos
y pretendes imponer que tú podrías ser el primero. Buscas posiciones, buscas tus intereses en primer lugar. De hecho, ya te alejaste de Jesús. La otra razón es cuando tú haces las cosas en la vida solo por la fuerza de la costumbre. Así como acostumbras ir a la iglesia, acostumbras volver a la casa y te puedes perder el privilegio de haber estado con Jesús. Y eso te puede traer tristeza, dolor y sufrimiento. Y la última razón tiene que ver con el hecho y la costumbre de seguir a Jesús de lejos. Vale decir, guardar distancia, no comprometerte con Él. Él allá, tú acá. Y eso te puede traer serios problemas. Ahora sí podemos responder a Jesús. Cuando Él te pregunta y te dice, ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué te sientes solo? ¿Cómo? ¿No tienes fe? No, sí, tenemos fe. Lo que pasa es que nos concentramos en las cosas inadecuadas. Y al concentrarnos en las tempestades, en los problemas de la vida, en la ferocidad de las personas, en los defectos de las personas, en la rutina de la vida, entonces encontramos dificultad y problema. Apreciado amigo, concéntrate en Jesús. El apóstol dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sigamos adelante. Después de una canción y una música inspiradora, continuaremos. Abrazarme a la fe, el trabajo
Después de esta música inspiradora, ¿cómo no volver a recordar el llamado que Jesús nos hace de estar muy cerca de Él? Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Lo sabemos en teoría, debemos estar cerca de Él. Sin embargo, algunas circunstancias nos alejan de Él. Me llama mucho la atención la actitud de un hombre que aparentemente podría ser uno de los discípulos más destacados, más efusivos, más expresivos. Me refiero a Pedro. Sin embargo, llegado el momento, dice la Escritura, que se atrevió a seguir a Jesús de lejos. Y vimos la tragedia de su vida. Apreciado amigo, ¿estás siguiendo a Jesús de lejos? ¿Algo te impide acercarte más hacia Él? ¿Estás concentrado en los defectos de tus semejantes? ¿O quizás te has concentrado en las tempestades de la vida? ¿Por qué no te acercas más a Jesús? ¿Por qué no rompes esas barreras, esas ataduras? Y te acercas a Jesús para decirle que lo necesitas. Él quiere estar muy cerca tuyo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es intimidad, eso es cercanía, eso es lo que Dios quiere para tu vida. Permíteme elevar una oración por ti en esta ocasión. Querido Dios, ¿cómo no agradecerte las instrucciones que tú nos das en tu palabra para saber cuándo nos estamos alejando de ti, para saber el camino a seguir, para no permitir que las circunstancias adversas nos alejen de ti? Oh Padre, si estamos poniendo nuestros intereses por encima de los tuyos, ayúdanos a no seguir haciendo una cosa tal. Queremos estar muy cerca tuyo. Acompáñanos y ayúdanos. Te pido tu bendición para cada uno de los televidentes en esta ocasión. Te lo agradezco y te lo suplico. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.